Comunista de Venezuela, la APR, un partido pues que ha tenido también una visión crítica respecto a las posturas tomadas quizá en muchas ocasiones por el partido del gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, incluso dentro del seno de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días, gracias Rosa. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de este espacio que se ha convertido en un espacio plural, democrático, abierto a las ideas y al debate. ¿Siente usted que ha sido quizá justo el manejo en algunos medios de comunicación, ahora que menciona el tema del espacio plural? ¿Ha tenido el Partido Comunista de Venezuela, la APR, espacios en otros medios de comunicación para poder expresar sus ideas en el marco de ese debate, ¿no? Siempre desde el respeto y la tolerancia. Realmente al Partido Comunista le tiene un cerco mediático, un cerco que promueve el mismo gobierno, que promueve el partido de gobierno en todos los medios de comunicación. No es fácil para un militante del Partido Comunista de Venezuela o un candidato del Partido Comunista de Venezuela y de la APR en estas elecciones participar en los medios, dar a conocer nuestras ideas, y eso termina cercenando el derecho del candidato de la APR, del Partido Comunista de Venezuela, cercena el derecho de nuestras organizaciones políticas y cercena el derecho de los electores a tener distintas opciones por dónde elegir. Ahora bien, ustedes van dirigidos hacia esa población que pues de alguna forma se identifica con la izquierda, pero que tienen críticas a la gestión del gobierno actual. ¿Cómo ha sido entonces, en medio de las dificultades que ustedes nos comentan, poder encontrar la voluntades, ¿no? para poder obtener votos en un proceso electoral como este? Sí, bueno, nosotros en esta propuesta política nos acompañan los trabajadores que están luchando por un salario digno, que están luchando por recuperar las reivindicaciones históricas que tienen que ver no solo con el salario, con la seguridad social, con las prestaciones, con el ahorro que fue pulverizado por la política pública. Pero tenemos el presidente obrero, así se hace llamar. Se hace llamar presidente obrero, pero es la peor gestión en materia laboral que ha tenido la historia de Venezuela. Es decir, los venezolanos no tienen salario, no tienen derecho al ahorro, no tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen prestaciones sociales. Es decir, es la mano de obra. El venezolano es quien vende su fuerza de trabajo al menor costo en el planeta en este momento. Bueno, los trabajadores nos acompañan en esta política, los comuneros nos acompañan en esta política, porque los comuneros han tratado de ser desplazados por el partido de gobierno en el ejercicio del poder local, y por los alcaldes, los gobernadores cooptan la actividad comunal, la producción popular, que la producción de las grandes mayorías debe ser un mecanismo para apalancar la economía venezolana. Nos acompañan muchos de los militantes del Partido Socialista de Venezuela, de las bases, nos acompaña una parte importante de las estructuras del Partido de Venezuela, a quienes les estamos llamando a hacer un voto consciente, un voto digno, un voto por la patria, un voto por los ideales de Bolívar y Chávez, y los estamos llamando a no dejarse amedrentar, a no dejarse someter. Es decir, hay que romper con esos mecanismos de control social que se convirtieron el CLAP, el jefe de calle, el jefe de VH, y hay que atreverse a expresar la verdadera voluntad de las mayorías. Usted habla que son mecanismos de control social, todo el tema de los CLAP, pero nacieron en la gestión de Hugo Chávez, que a la vez usted dice que debemos seguir el legado de Hugo Chávez, pero ¿no hay una contradicción allí? Sí, lo que porque pasa ahora es que es control social, no entiendo. Originalmente la política alimentaria del presidente Hugo Chávez tuvo que ver más con la creación de Mercal, de Pedeval, de redes de distribución de alimentos, donde con un salario digno la gente podía ir a adquirir distintos productos. Okay. Luego, en esta fase, con Nicolás Maduro al frente, es esta gestión quien impulsa con más fuerza lo de los CLAP, es como una respuesta, como un paliativo frente a la crisis que el mismo gobierno ha generado. Y luego los CLAP se convirtieron no en un mecanismo en medio de una guerra económica para atender a la gente, sino que se convirtieron en un mecanismo de control social. Y por eso nosotros le decimos a la gente que salga a votar, que salga a expresar su opinión política, que salga a expresar su voluntad. Si la gente no se atreve, si la gente se sigue dejando chantajear, si la gente se sigue dejando someter por estos mecanismos de control social, bueno, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces nosotros estamos llamando a un voto consciente y a que nos atrevamos, a que salgamos a participar, y a todos aquellos que vienen sumergidos en los procesos de la abstención, que están desmoralizados, desmovilizados, los estamos llamando a participar activamente, porque es que también la abstención termina siendo un silencio cómplice. Si no sales a votar, termina siendo cómplice de lo que está pasando. Ahora bien, usted como economista
hemos tenido acá en esta misma silla pues a algunos otros analistas económicos, financieros que nos hablan de una recuperación económica. Usted habla que el salario del trabajador está deprimido, lo cual es cierto, es palpable, lo conocemos. Incluso para los adultos mayores, la tercera edad, el tema de las pensiones, pues la verdad que ha sido todo un tema lamentable en nuestro país. Ahora yo le pregunto, cuando se escuchan estas voces que nos hablan de que hay indicadores positivos para Venezuela y cuando nos encontramos en un país donde también nos encontramos personas con mucho dinero en las calles comprando productos importados en dólares, el crecimiento de supermercados, de bodegones con productos importados de distintos precios, pero que también vemos que hay un sector que ha mejorado, ¿no?, en cuanto a su poder adquisitivo. ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando que un pequeño cenáculo de la sociedad, eso que llaman los enchufados, bueno, han acumulado las riquezas que deberían estar distribuidas en las grandes mayorías. No, estamos hablando entonces de una brecha económica cada vez más abismal entre una población que cada vez está más empobrecida, que hoy en día supera el 70% de la pobreza crítica, cuando habíamos ya logrado disminuir la pobreza crítica a un dígito en la expresión de un 9%. Es decir, ahora esa brecha se ha extendido y, por supuesto, hay un pequeño grupo de venezolanos, eso que llaman, insisto, los enchufados, a los que estamos llamando a desenchufar, que poseen las riquezas de la grande mayoría y, bueno, y hacen un uso suntuario, grosero de esos recursos, es decir, viajan en grandes camionetas del último año, construyen grandes mansiones. Pero también hay emprendedores y personas que se han rebuscado, no podríamos decir que todo aquel que ha recuperado en su economía es un enchufado. Nosotros le decimos a los que hablan de ese crecimiento económico, bueno, que vaya para los centros de trabajo, que converse con los trabajadores, que visite los urbanismos, que vaya para las comunidades, que visite el campo para que veamos cuál es el verdadero crecimiento económico. Es decir, ¿cómo le puedes hablar de crecimiento económico a una población que vive de un salario mínimo entre $1 y $3 mensuales? ¿Cómo le puedes hablar de crecimiento económico a los docentes, a los policías, a los funcionarios públicos que padecen de un salario que no existe? Es decir, entonces eso no es verdad que hay crecimiento económico. El crecimiento económico tiene que estar asociado también con la distribución equitativa de la riqueza, no puede ser para un solo sector. Y hay un sector que viene pujando con mucha fuerza, que es ese sector de pequeños, medianos emprendedores, pero no es verdad que el hecho de que haya muchos emprendedores que represente crecimiento económico, lo que representa es un traslado del sector público, del sector privado, de los trabajadores, de los asalariados, a hacer actividades económicas alternas, a vender hamburguesas en su casa, a hacer delivery, es decir, pero no es porque eso representa un crecimiento económico y tengan grandes ingresos porque hagan delivery, no, es porque, bueno, frente a la ausencia del salario, la maestra tiene que salir a dar clases particulares, tareas dirigidas para completar alrededor de $40 mensuales, que tampoco garantiza, porque, es decir, la canasta básica está alrededor de los $300. Es decir, tampoco esas actividades paralelas que realiza la gente a sus trabajos le garantiza mayores ingresos. Entonces, yo le diría a esos camaradas, a esos compatriotas economistas, que revisemos la realidad, que no sigamos maquillando las cifras, porque mientras estemos maquillando las cifras y no veamos un país que está sumergido en la pobreza, no vamos a poder hacer nada por transformar esa realidad. Bien, agradecemos su participación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Señor José Félix Valera, economista y candidato del Partido Comunista de Venezuela a consejos legislativos en el estado de La Guaira. Hemos escuchado sus puntos de vista en referencia también al tema de los trabajadores, que ha sido una de las banderas que lleva el Partido Comunista de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos participar y finalmente hacer un llamado a votar masivamente por las opciones que ustedes quieran, pero salgan a votar, salgan a participar, no seamos cómplices con la abstención de que esto siga como está. Salgamos a votar, atrevámonos, salgamos del chantaje, salgamos del sometimiento, todo el mundo a votar, todo el mundo declarado en Zafarrancho en combate este 21 de noviembre, el próximo domingo, no se quede engatillado, vaya a votar por las distintas opciones que hay. Nosotros estamos poniendo una sobre la mesa, la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, pero si no es por nosotros, en cualquier otra opción, vaya y participe, no deje de votar, no deje de ayudarnos a cambiar la realidad. Gracias por estar con nosotros. Pausa.